Un saludo para todos, muy buenos días. Gracias por despertar con nosotros esta mañana. Mm, Nos vamos a tomar unos minutos para abrir la palabra de nuestro Dios y para meditar en ella. Así que a los que se conectan con nosotros en este momento, agradecemos su compañía. Bueno, vamos a orar, por favor. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de despertar, de poder, Señor, reunirnos a través de este medio, este primer día de la semana. Antes de dar inicio a cada una de las actividades, en muchos de nuestros casos, te rogamos, Padre de amor, que tu presencia guíe nuestros pensamientos, nuestra vida, que puedas usarnos, Padre. Y sobre todo, Dios, que hoy podamos escuchar tu voz mediante tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como ustedes saben, eh, en relación con el título que tal vez logran ver ahí, eh, vamos a hablar de sabiduría, estatura, gracia. Y ese texto es muy conocido por nosotros. Está en el libro de Lucas capítulo 2:52 y hace referencia a Jesús, a su crecimiento, a su desarrollo. Lucas capítulo 2:52 señala: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay varias líneas del desarrollo de Jesús. Jesús fue un niño, bueno, como adulto fue tan normal a nosotros, igual a nosotros. Y de niño la situación no dejó de ser la misma. Fue un niño tan normal como tú y yo lo fuimos. Pero algunas características del desarrollo de su vida hicieron parte esencial de su ser. Y tal vez gran parte de su vida radicó precisamente en esos primeros años de su vida, que sería especialmente para nosotros como padres una lección maravillosa, interesante, que sería muy bueno destacar. Bueno, como hemos hablado muchas veces, el libro de Lucas 2:52 señala que el crecimiento de Jesús se dio en varias líneas, en varias áreas. Bueno, primero, estatura. O sea, el desarrollo de Jesús se dio como un niño normal en crecimiento, en estatura, crecía. Y esta es la línea física en la que nosotros podríamos decir, bueno, como nosotros, Jesús también creció físicamente. Pero el papel de los padres en relación con Jesús fue ayudar en ese desarrollo físico. Entonces parte de la educación de Jesús se centró en los asuntos vitales del desarrollo físico de una persona, el ejercicio, la buena alimentación. Aquí en la línea, pensando en la tarea y en la responsabilidad de nosotros como padres o de ustedes como padres. Pero no solamente la línea de la salud. El desarrollo físico implicaba también eh, señalar, indicar algunos asuntos que son esenciales para el desarrollo físico, el ejercicio, los hábitos saludables. ¿Ves qué interesante? Ahora la pregunta sería, ¿y esto dónde pudo aprenderlo? ¿En una institución? Todos los niños de la época iban a alguna institución precisamente establecida por los rabinos para la educación de los muchachos, de los jóvenes. Pero Jesús no. Jesús fue educado en casa, a la luz del conocimiento de su madre específicamente. Dice la palabra de Dios que crecía en sabiduría, sabiduría. ¿Y qué puede implicar sabiduría?
Bueno, esta palabra va muy estrecha a una palabra que aparece en el Antiguo Testamento refiriéndose a Salomón, el hombre más sabio, lógicamente, después de Jesús. ¿Y sabes qué implica la sabiduría? La sabiduría va relacionada con el conocimiento. Es más, en el caso de Salomón, la Biblia señala que Dios le dio sabiduría y conocimiento. Pero el conocimiento es algo de la persona, en este caso. En el caso de Jesús fue a través de su madre quien le impartió conocimiento. ¿En qué áreas? Bueno, cuando leemos el relato de Salomón, por ejemplo, encontramos que la sabiduría de Salomón se debió lógicamente al temor de Dios inicialmente, pero también a que él dedicó espacio para aprender de la naturaleza, para aprender de cada área en que le rodeaba. Mañana hablaremos un poquito más en detalle al respecto, pero básicamente la sabiduría de Jesús se la implantó lógicamente Dios, pero su madre hizo parte esencial de ello. En el conocimiento no solamente en el área espiritual, sino en las cosas de esta vida. En la naturaleza, en el cuerpo humano, los animales, el sol, la luna, las estrellas. Porque tristemente la educación que se impartía en los tiempos de Jesús, aunque efectivamente tenía parte de las escrituras, cuando leemos el deseo a toda la gente encontramos que la educación se basaba, más que se basaba, que tenía algunos elementos que no servían de nada para la educación de un hombre, de un joven, de una mujer. Perdón. Ahora, no solamente pensemos en esto como el desarrollo de Jesús, sino para mí en qué línea yo necesito formar mi vida y mi carácter delante de Dios. Hasta aquí vemos que Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, en la línea física y en la línea intelectual. Y esto es algo en lo que nosotros necesitamos crecer día a día, día a día. Lógicamente en los niños se da mucho más, pero esto es un tema tuyo y mío día a día. ¿Cómo así día a día? Pues sí, hermanos, tú y yo necesitamos día a día tomar tiempo para el conocimiento, para aprender. No, yo ya estoy muy viejo para aprender. El conocimiento es esencial, no digas eso. Creo que fue anoche que leía una noticia de un hombre de 104 años que presentó su tesis de doctorado. Pero ¿para qué presentar una tesis de doctorado a los 104 años? La educación, el conocimiento es algo que valoran, porque no es para conseguir recursos, dinero. El conocimiento es esencial para alcanzar la sabiduría. Hace parte de la esencia humana. Hace parte de la vida integral que Dios desarrolló o que Dios estableció para el desarrollo del hombre. No es tarde para aprender. ¿Qué otra línea Jesús crecía? Describe la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Bueno, realmente aquí dice en gracia para con Dios. Estamos hablando del área espiritual. Estamos hablando del tiempo que mamá tomó para leer la escritura. Y me llama la atención que cuando leemos, por ejemplo, Lucas 2, a partir del versículo 41, Jesús está, después también hablaremos un poquito de eso, Jesús está en el templo, pero ¿cómo este niño puede saber tanto?
pues nada más se debía al esfuerzo de mamá basado en la escritura para su enseñanza. La palabra de Dios era la base de la enseñanza de mamá para su hijo. Jesús no fue a una institución. Ahora no te estoy diciendo que no vayas a una institución, no. Lo que estoy diciendo es que la verdadera educación está en tu casa. Y como base de esa educación, la palabra de Dios, porque ahí hay líneas de conocimiento en todas las áreas, pero sobre todo, recuerden, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor necesitaba implantarse desde los primeros días, sin importar, sin pensar, sin siquiera sospechar que los hijos comprendiesen los relatos bíblicos que se leían. Léele la palabra de Dios, aunque tú mismo o tú misma pretendas pensar que no se aprende absolutamente nada, porque no está en la capacidad, porque no entiende, porque ignora. No te preocupes. La palabra de Dios tiene poder y hará eco en el corazón de tus hijos. Que la prioridad para ellos no sean otros libros, por muy cristianos que parezcan. Que la base para ti sea la palabra de Dios, la Biblia. Esa fue la base del hombre que vino a este mundo, Dios hecho carne para venir a salvarme. La base de su desarrollo fue la palabra de Dios. Mamá lo entendió, lo comprendió y dedicó su vida a enseñarle acerca de la Biblia. Ahora si eso desarrolló el carácter, lógicamente a través de los ángeles y del Padre, por medio de ellos en la vida de Jesús y el sostenimiento diario acerca de su vida, en la oración. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? El conocimiento de las áreas de esta vida es esencial, es importante. No olvides, toma tiempo para aprender. Pero la base de todo esto es la Escritura. Jesús crecía en gracia para con Dios. Y este es un elemento que debemos nosotros a diario ejecutarlo. Mis apreciados, es necesario aprender la Escritura. Tal vez algo que hoy mismo hemos olvidado y me incluyo. De guardar en nuestra mente textos bíblicos, porciones de la Escritura. Y permítanme cerrar aquí estos 15-20 minutos con la última expresión que describe el libro 52. Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. Los hombres implica el área social, la línea social. No fuimos creados, hermanos, para vivir solos. Fuimos creados para vivir en comunidad, para interesarnos los unos por los otros, para vivir en familia. Es posible que nuestra vida, aún con los años que tenemos, pueda empezar a tomar el rumbo que realmente debe tomar en el desarrollo de nuestra vida. No importa tu edad, pero céntrate en 4 cosas esenciales, especialmente en 3. En tu desarrollo físico, en el conocimiento de ti, de tu ser, de tu cuerpo.
en el desarrollo intelectual, en aprender sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre el universo, sobre la obra creadora de Dios, pero sobre todo, céntrate en conocer de Jesús, en aprender de Él, que sea la Biblia la base para ti y para mí, que nada ocupe el lugar del estudio de la Biblia, nada. Es por eso tan esencial, ¿saben, hermanos? Este mes empezamos a estudiar la cartilla de la educación. Pero la cartilla tiene como objetivo señalarte el estudio de la Biblia. Vea la Biblia día a día. La base de Jesús fue la Escritura. Así que permítanme colocar en manos de Dios cada vida que nos acompaña. Después oraremos por los pedidos que tenemos aquí. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos. Qué grato saber que el desarrollo, Señor, de tu vida se dio en la línea de la educación en el área física, mental, espiritual y social. Áreas que necesitamos consolidar, fortalecer. Pero la base de todo esto sabemos que es tu palabra. Fue tu educación y queremos, Señor, ser educados día a día, ser formados y transformados por tu palabra. Amante Dios, que cada persona que pueda vernos pueda reconocer en tu palabra, oh Dios, en ti, oh Dios, la verdadera educación. Que podamos reconocer en ti, querido Padre, el verdadero conocimiento. Que podamos ver, Señor, tu gracia bondadosa, maravillosa y misericordiosa, día a día. Cada persona que se conecta, oh Dios, habla al corazón y muéstrale en qué necesitamos mejorar, Señor. Esto depende de nosotros, porque tu gracia se ha extendido para mí, pero depende de mí el tomar tiempo para ir a tu palabra. Quédate hoy con nosotros, pedimos tu bendición en Jesús.